Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Seguimos este recorrido que nos propone la palabra de Dios para este, para este viernes de la semana segunda del tiempo ordinario. Y continuamos pues esta reflexión sobre el libro de los Reyes, ¿no? Y es bien interesante porque nos viene como marcando una aclaración permanente, ¿no? Hay algo que en la primitiva comunidad cristiana, como era que muchos de los judíos eh, les costaba mucho trabajo deshabituarse, hoy utilizo la palabra deshabituarse, o sea, emprender un nuevo de vivencia de la fe, eran judíos, entonces tenían arraigadas la ley, los profetas, el templo, el sacerdocio, ¿no? Pues todas estas cosas se vivían con mucha nostalgia a los que habían pasado del judaísmo al cristianismo. No era fácil. Y no es fácil, ni fue fácil en ese tiempo, ni es fácil hoy entre nosotros cuando se interiorizan estructuras y se absolutizan y cuando de pronto esa dinámica dialéctica de ciertos cambios, de ciertos modos que el espíritu va proponiendo a lo largo del camino, a veces pues nos sentimos un poco incómodos y con mucho dolor de hacer rupturas. Esto le correspondió a los judíos convertidos al cristianismo de entonces, hacer una ruptura en el modo como entendían la salvación de Dios que ya se cumplía en Jesús, que este Jesús es superior a la ley, superior a los profetas, superior al templo, superior a todo lo que la tradición religiosa judía venía proclamando y que todas estas cosas que para la fe judía eran supremamente importantes, en este Jesús, en el Hijo de María, el Hijo del Dios vivo, aquel que en el bautismo dijo, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mi predilección, escúchelo, en él se cumple a plenitud la ley, los profetas y el mismo sacerdocio. Este sacerdocio que ya no es elegido dentro de la comunidad humana, dentro de una familia, como era entonces la familia de Leví, la familia sacerdotal, y que un sacerdote, un sumo sacerdote eterno que está a la derecha de Dios, porque es el mismo en su segunda persona de la Santísima Trinidad, es el mismo Dios quien en su amado Hijo se nos convierte en aquel que es ofrenda y oferente. Entonces ya les están queriendo decir, miren, queridos hermanos, en Jesús, en la ofrenda sacrificial, el templo donde habita Dios es este. Cristo es el templo donde habita la palabra eterna de Dios y quien quiera acercarse a Dios, quien quiera tener un mediador, un sumo pontífice a la manera a la manera del cristiano, acepta que Cristo es la palabra eterna del Padre, que el sacrificio de Cristo, que es la Eucaristía, es el alimento de los ángeles, es el alimento por excelencia para convertir nuestra vida todos los días. Creo que esto es importante. Hoy nos dice que este Jesús, este Cristo que vino y que es el sumo sacerdote en quien nos complacemos porque puede entender todas nuestras necesidades,
nos dice que hoy se hace una nueva y eterna alianza, y esa nueva y eterna alianza ya no va a ser puesta en el aprendizaje solo de la ley, en la visita solamente del templo, no va a estar simplemente en el cumplimiento de la ley, va a estar inscrita primero en los corazones. Una ley que se va a inscribir en los corazones. Esto es bien importante, porque no es una ley externa, no es algo que esté fuera de mí, no es algo que me haga peso y que me oprima, sino una ley, la ley del amor, la ley de Cristo, que ya inscrita en el corazón se convierte en motivo de alegría y de gozo. Entonces esto es bien importante. Ya esa alianza da un sentido totalmente diferente a Moisés, a los profetas, a la alianza del Sinaí, porque nos dice que la lleva a su plenitud en el amor de Cristo. Esa nueva y eterna alianza es la que sella con nosotros Dios en su amado Hijo Jesucristo, concretamente en la cruz, allí en esa entrega generosa, en ese dar la vida y dar la vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Por eso le pedimos entonces al Señor que nos acompañe para vivir de una manera seria y comprometida pues nuestra fe cristiana. Luego viene este Evangelio de Marcos, que después de unas escenas bastante tensas entre Jesús y los fariseos, en esa oposición cada vez más radical que va a llegar a su máxima expresión en la cruz de Jesús. Jesús después de esto nos dice que sube al monte. Esto es bien interesante. Subir al monte, cuando Jesús subía al monte, está hablando de la oración. Subió al monte, estaba en intimidad con su Padre. O sea que en ese contexto de oración, de esa intimidad de Jesús con el Padre, nos dice que llamó, fíjense, hay un llamado, llamó a los que él quiso y se fueron con él. Bien interesante esto. Sube al monte, entra en intimidad con el Padre, escoge los que él quiso y se fueron con él. Esa elección que Jesús hizo, pues para muchos, eh, de pronto mirada de una manera superficial, no vemos algunos detalles que me parece vale la pena resaltar. Por ejemplo, ver que el Señor no llamó a un grupo de perfectos, no llamó a un grupo de perfectos, llamó a unas personas de diferentes procedencias y las llamó a que lo siguieran, las llamó para que estuvieran cerca de él, las llamó para transformar sus vidas, las llamó para enviarlos, que es lo que nos va a decir, las llamó para que tuvieran también autoridad como él la tiene en el nombre del Padre para expulsar demonios, llamó a los que él quiso y a veces nos sorprende la elección que él hizo, porque imagínense ustedes, para que usted recuerdo yo comentando este texto, pienso, habla de que no tendríamos que vanagloriarnos cuando dentro de la misma, dentro de la misma corte celestial hubo uno como Belcebú, un ángel caído, hubo uno que se opuso, que tomó resistencia, que desobedeció, y aquellos, dice Agustín también, muchos que eran de la compañía de Jesús, que se debía, perdón, que se debía presuponer que eran los mejores, que eran los que mejor transmitían el amor, la solidaridad, la misericordia, la ternura, la incondicionalidad. Pues no, muchos de ellos eran y tenían muchas dificultades para creer o tenían contaminado su modo de creer
porque algunos pertenecían o eran simpatizantes de ese movimiento que llamaban los celotes. Eran los celotes, era un grupo de oposición armada y radical judío que buscaba reivindicar, que buscaba asumir las riendas del poder en aquel tiempo que eran dominadas por Roma. Algunos pertenecían y eran simpatizantes de un cambio político por la fuerza, de un cambio en el que se volteaba la tortilla. Ahora bajan los romanos y suben los judíos. También había otros, fíjense ustedes, como llamó y lo llama Marcos, Leví, que es el que conocemos con el nombre de Mateo, sentado el cobrador de impuestos, un cobrador de impuestos, un publicano, alguien con una mala fama terrible, alguien que era un testaferro del rey, que cobraba impuestos y que hacía pesar con mucha represión esto dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Israel, que era quien supremamente odiado y también lo llamó Judas, pero también llama al Pedro que lo niega 3 veces por miedo, y también a un grupo que en el momento en que la cosa se pone difícil, lo deja solo, y allí queda presente solamente su madre y la figura de Juan, que aparece como el discípulo que en el amor es incondicional, el discípulo del amor, o aquel a quien Jesús tanto amaba, porque era el amor que le permitía estar de una manera incondicional allí. Pero todos fueron elegidos no por su perfección, los eligió porque Él quiso. Y Dios sigue llamando, y sigue llamando como los llamó a ellos por su nombre. Y nos sigue llamando primero para que estemos con Él, o sea, para que nos alimentemos de Él, para que nos identifiquemos con sus opciones, con sus decisiones, para que nos dejemos configurar, nos dejemos transformar por Él y que transformados seamos Él en medio del pueblo. Eso es lo que dice el Señor. Así los llamó. Los llamó para estar cerca, los llamó para que fueran en Él, fueran Él en medio del pueblo. Qué interesante esto, ¿no? Vamos a pedirle a Dios porque todos hemos sido llamados. No solamente quienes estamos en el ministerio sacerdotal, ¿no? Todos en el bautismo tenemos un sacerdocio común. Estamos en la dinámica del sacerdocio real de Cristo. Todos estamos llamados al servicio del reino, cada uno desde su lugar. En el caso nuestro, desde el ministerio sacerdotal, por quien pedimos, por nosotros y por nuestras necesidades, y porque no somos perfectos, y porque le pedimos al Señor que nos transforme todos los días en Él. Por cada una de las personas que formamos la iglesia, que tenemos un sacerdocio común, que lo ejercemos en ese servicio desde la familia, desde la sociedad civil y desde cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Entonces tenemos un sacerdocio, un servicio que alimentados por Él, que llamados por Él, que formados por Él, Él se hace presente a través de nosotros en medio del mundo. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe en este caminar de la vida cristiana. Que este bautismo, que significa para nosotros vivir en el Señor, sea también servir en el Señor a nuestra comunidad, aquellos lugares donde nos corresponda hacerlo. Pidámosle que nunca nos falte ese pan de la palabra, que nunca nos falte ese vino que es el que alegra el corazón, el vino de la alegría, el vino que es su cuerpo y su sangre, que nunca nos falte, ay, como la vemos allí, la presencia de María que nos enseña a hacer lo que Él nos diga, la presencia de María que nos da la escucha, que nos da el silencio y que es la primera que promueve la obediencia y la obediencia a Él. Pidámosle pues que nos bendiga a todos,
y démosle gracias porque el Señor todos los días sigue llamando. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.